Vale, un poquito para ponernos en contexto, qué es esto de Kotlin y por qué se creó y a raíz de por qué me dio la curiosidad de aprenderlo. Es un lenguaje que se gestó en el año 2010, creado por JetBrains, que seguro que pues, más de uno de vosotros usáis este IDE, que pues, el IntelliJ y desarrollos en Java, pues es un IDE a día de hoy, pues, junto a Eclipse, ¿no? De los más usados. Pues esta empresa se decidió pues, que el código fuente de todas las herramientas que desarrollaba pues, se le estaba haciendo inmanejable, ¿no? Y quería ver pues, distintas alternativas de lenguajes que existían en la Java Virtual Machine que pues, podían mejorar la verbosidad del lenguaje Java y que podía ayudar a que el mantenimiento fuera más sencillo, ya que pues, el código fuente iba a ser se iba a minimizar, ¿no? Porque son lenguajes más modernos y se iba a permitir pues, la mantenibilidad de este código pues, que fuera menos dolorosa que actualmente. Entonces, estuvieron mirando los diferentes lenguajes existentes en la JDK y vieron varios candidatos, entre ellos Scala. ¿No? Scala se fijaron bastante porque era pues, un lenguaje funcional y que pues, a día de hoy pues, estaba empezando a usar bastante, no solo en Big Data, pues en otro tipo de desarrollo. Y se fijaron principalmente en este lenguaje, pero lo descartaron porque pues, la complejidad que tiene el lenguaje de aprendizaje y la potencia que tenía era demasiado para lo que necesitaban. Entonces no querían dar pues, a todos los desarrolladores una potencia que no necesitaban y pues, permitir que pudieran realizar soluciones que no fueran estandarizadas. Y querían hacer algo un poquito, o mejor dicho, antes que hacerlo, utilizar un lenguaje que les permitiera pues, que no tanta libertad, ¿no? A la hora de desarrollar como permite Scala, ¿no? Que es un lenguaje bastante funcional. Con lo cual vieron que lo que existía actualmente no encajaba con sus necesidades y decidieron pues, crear un lenguaje. El lenguaje se creó en 2010, ¿vale? Por parte de JetBrains, ¿vale? Y a día de hoy pues, va por la versión 1.6.21 y principalmente, pues mejora una serie de funcionalidades que pues, poco a poco vamos a ir desarrollando en la presentación para que veáis pues, una comparativa cómo se hace en Java y cómo se hace ahora en Kotlin. Y sí que es verdad que algunas de las funcionalidades, pues si seguís el día a día de la JDK, pues se están metiendo en las nuevas versiones, ¿no? Pues en las nuevas, o tanto las LTS como con las intermedias que van sacando cada 6 meses. Pues van un poco más lento que lo que pueda ir un lenguaje porque se ha desarrollado obviamente de cero, ¿no? Que tiene las limitaciones que tiene Java, pues de arrastrar el tiempo de desarrollo el tiempo que lleva en el mercado, ¿no? Con lo cual, si os parece, vamos a proceder a ir viendo un poquito, poco a poco, el por qué nos gusta tanto a nivel de desarrollo dentro de Profile usar Kotlin y las funcionalidades principales, ¿vale? Tiene muchísimas más, obviamente, pero por límite de tiempo pues no vas a ceñir a las funcionalidades más potentes, ¿no? Que tiene el lenguaje, para los que leemos en Java. Principalmente Kotlin lo que nos permite es desarrollar aplicaciones exactamente igual que le haríamos en Java, pero nos permite una serie de buenas prácticas que nos obligan a decidir en cada momento qué hacer. Pues, en Java podríamos hacer determinadas cosas, definir determinadas clases o atributos o tipos de comprobaciones que vamos a realizar, pero no se hacen porque se dejan a mano del programador que lo decida. Por ejemplo, crear las clases que sean final o similares, ¿no? Porque si habéis desarrollado en Java, pues se pueden seguir buenas prácticas, pero normalmente, pues no sé, en la mayoría de los proyectos, pues todo esto no se hace porque no se le obliga al programador a pensar. Entonces, Kotlin nos obliga desde un principio a realizar buenas prácticas. En este caso, pues la primera que he querido destacar es que todas las clases son final, ¿vale? No se va a poder extender una clase. Si queremos extender una clase, tenemos que utilizarla una palabra que se llama open, ¿vale? Luego, para todos los atributos, se tiene que definir si son mutables o inmutables, ¿vale? Cosa que, pues, cuando vayamos a definir una clase, pues vamos a ver que nos vamos a obligar a decidir qué tipo de variable queremos. Cosa
que es bastante interesante porque ahí tenemos que pensar si esa variable va a poder ser modificada en el tiempo o no va a poder ser modificada en el tiempo, ¿vale? Entonces, ahí nos va a hacer pensar que, en teoría, ¿vale? Lo que se suele atender es que sean inmutables, ¿vale? Pues para facilitar un poco lo que es la programación funcional y que esos valores pues, no puedan ser modificados, ¿no? En ningún momento. Pero bueno, en el lenguaje se dan estas dos palabras reservadas pues, para poder definir ese tipo de variables. Por otro lado, cuando definimos una variable, y esto sí que es una killer feature que tiene Kotlin, nos obliga a definir si va a poder tener valores nulables o no. ¿Qué significa que nos va a obligar a definirlo? Pues que en todo momento tenemos que indicar, cuando definimos una variable, si va a poder tener contenido nulable. De tal manera que en cualquier momento que la vayamos a usar en el código, si vamos a acceder a esa variable y hemos indicado que es nulable, pues nos va a obligar a hacer una serie de comprobaciones. ¿Qué comprobaciones? Pues las que solemos hacer en Java, ¿no? El if distinto de null, hacer esto. De tal manera que si no haces esa comprobación o haces, pues, el lenguaje te hace syntax sugar para poder hacer estas comprobaciones, no te va a dejar acceder y te va a dar un error en tiempo de compilación. Con lo cual, esto en null pointer, pues no tenemos que hacer la programación defensiva que hacemos muchas veces en Java de comprobar valores que si me vienen distinto de null, porque en este caso ya el compilador ya sabe si pueden venir nulables o no y si tú lo vas a utilizar, pues te va a dar un error de compilación. Si vemos el ejemplo de la derecha, ¿vale? Si os dais cuenta, aparte de la comprobación típica que podemos hacer con if, ¿vale? Pues existe una serie de facilidades que nos da el lenguaje para poder hacer el if distinto de null, dar un valor y si no, pues hacer otra operación. Eso se denomina el bisoperator. El bisoperator, si os dais cuenta, pues si intentamos acceder a una variable, ¿vale? Si os dais cuenta, en la última línea nos daría un error de compilación. ¿Por qué? Porque el nulable string que hemos definido, que está definido aquí arriba, no hemos comprobado, pues no hemos hecho un if distinto de null y estamos intentando acceder a la posición 3, con lo cual, pues el compilador nos dice, oye, comprueba distinto de null o usa algo que te doy en el lenguaje para comprobarlo. En ese caso, en la línea anterior, pues lo que hemos hecho es una línea que sí es correcta, que es en el caso de que no sea anulable, que no tenga contenido anulable, va a poder acceder al elemento 3 y en el caso que no, pues vamos a devolver una cadena que tiene valor default, ¿vale? Con lo cual, pues todo esto, los null pointer, pues se minimizan, ¿vale? O se tienden a minimizar porque como los tienes que comprobar en ejecución, o sea, en compilación, perdón, pues te evitas todos esos dolores de cabeza que nos da en Java. Vale, por otro lado, existe la inferencia automática de tipos. No vamos a tener que definir tipos. En Java, pues a partir, creo recordar, de la JDK 11, existe la posibilidad de poner var, ¿vale? Y definir una variable sin tipo, pues aquí podemos definir una variable y definir, como hemos comentado antes, si va a ser mutable o no va a ser mutable. Y de manera automática, pues él infiere los tipos. Ahora veremos en distintos ejemplos que la inferencia de tipos pues es muy potente, no tiene nada que ver con Java, ¿vale? En el momento que él infiere los tipos, pues es capaz de hacerte el casting de las variables o lo que lo necesite de manera automática, ¿no? Luego, otro de los puntos que pues, hace que escribamos menos línea de código es eliminar el punto y coma, ¿vale? Que es innecesario en Java y pues lo tenemos que definir en Java, pues aquí no se tiene que poner punto y coma y si queremos instanciar un objeto, pues no hace falta poner new, directamente ponemos el nombre de la clase y lo instanciamos, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues para ver un poquito la sintaxis, para que veáis que no tiene mucha diferencia, para definir una función, pues se usa la palabra reservada fan y pues, el nombre de la función y luego pues los atributos. En este caso hemos definido un string, ¿vale? Una variable que se llama x de tipo string y devuelve un string. Si os dais cuenta, en la notación pues es del revés a cómo se define en Java. ¿Por qué se realiza así? Pues porque es una notación matemática. ¿Os acordáis cuando estudiábamos matemáticas? Pues sea un x un número perteneciente a los números enteros, pues x, en este caso diría sea x una variable perteneciente a string y el tipo de datos pues se pone a la derecha en lugar de la izquierda, ¿vale? Es justo al revés que en Java.
Y tiene una peculiaridad de que si solo es una sentencia lo que se pone a la derecha, pues no tenemos por qué poner ni que poner llave. ¿Vale? Se puede poner ya a gusto del consumidor, pero pues nos da esta posibilidad para usarlo. Vale, por otro lado, tanto los if como los when, que es el switch de Java, y la sentencia try catch son sentencias que pueden devolver valores, con lo cual lo podemos asignar a una variable. En Java, pues se puede hacer algo parecido con el switch a partir, no sé si la 17 o lo han metido la 18, que se puede meter una variable. Entonces, en el caso de que hagamos una comprobación con el switch, pues podemos almacenar todo el resultado en una variable, con lo cual nos evitamos el tener que crear variables intermedias para meter los valores como hacemos en Java. Entonces, si os dais cuenta, pues a la izquierda pues hemos comprobado en una variable, a la variable como es x igual a 5, sabe que es un número entero, y mediante el if, la última sentencia que pongas en el if es lo que devolvería la sentencia, con lo cual devolvería un string, y el cath pues es de tipo string. ¿Vale? La inferencia se hace automática dependiendo del último valor que devuelvas aquí dentro de la sentencia. En el caso del when, que es como el switch, pues en el caso del when igual, en este caso solo hemos puesto una sentencia porque es un ejemplo, pero podríamos poner n dentro de llaves y la última sentencia sería el valor que devolverían, ¿no? Y que al final podrías asignar una variable. Y en un try catch igual, pues podemos devolver un valor, en este caso, en el ejemplo, pues haríamos un try, igual que hacemos en Java. En el caso correcto devolveremos un entero y en el caso incorrecto hemos devuelto un null. Con lo cual, el compilador infiere que esto puede ser un entero nulable, ¿vale? De manera automática. Fijaros, pues como el casting automático, pues funciona muy bien. Tanto a nivel de if como a nivel de que lo que uses un when. ¿Vale? Si hacemos una comparación, por ejemplo, en el ejemplo de la derecha, el segundo de la derecha, de hashpressing, si hacemos la comparación de cuando x es de tipo string, ya sabe que en la parte derecha las sentencias que vamos a poner, x, el compilador ya sabe que es un string, ¿vale? No tenemos que hacer un casting ni nada. Simplemente ya la variable ya automáticamente pasa a ser string, ¿vale? Por la comprobación. Vale. Todas las variables que pasemos una función se pasan por valor, ¿vale? No podemos cambiar su valor, como ponemos en Java, ¿no? Que es por referencia. Con lo cual, pues una vez más, pues buenas prácticas para evitar errores porque cualquier programador puede hacer, de pasarle un objeto y cambiarle ese mismo objeto por referencia y utilizar ese objeto después de la llamada cuando pues, lo suyo es utilizar una copia, ¿no? Vale. Luego, por otro lado, hay una cosa que ya han metido, me saltó, hay una cosa que han metido en Java a partir de la 17, que son los records, ¿vale? Que pues aquí existe una palabra reservada que es data classes, que lo que no sé, si habéis usado Lombo, pues lo que nos evita es usar los típicos DTOs con getter, setter, toString, pues todo eso indicando solo data class, en la palabra reservada, pues nos va a crear una clase que tiene equals, hashcode, copy y toString, ¿vale? El copy en Java en los records no lo han implementado, pero el copy aquí en las data classes sí lo podemos usar. ¿Para qué es interesante? Pues para cuando queremos hacer una copia de un objeto y solo cambiar un determinado atributo, o dos o tres o los que queramos, pues hacemos un copy, no trabajamos sobre el mismo objeto. En el ejemplo que viene en la transparencia, ¿vale? Creamos un usuario que se llama Pepe y ahora queremos crear otro usuario que tenga el mismo identificador, pues se llame Manolo. Pues directamente hacemos el copy y nos haría una copia del objeto con los mismos valores y podríamos usarlo, ¿vale? Eso es bastante útil pues, para no utilizar objetos inmutables y, oye, cuando necesitamos devolver otro objeto, pues hacer una copia. Luego, por otro lado, otra funcionalidad que también tenemos en las últimas versiones de Java es las select classes, ¿vale? Las select classes son en un vitaminado, nos permite, dentro de una unidad de compilación, ¿vale? Una unidad de compilación es un fichero, nos permite definir una serie de clases con las cuales vamos a poder hacer comprobaciones exhaustivas de los distintos valores que tiene esa clase, como hacemos con el NUM. De tal manera de que en el compilador, cuando hagamos una sentencia de tipo when o un switch con una expresión que sea del tipo, pues en este caso estamos denominando una select class que se llama expresión,
Si nos saltamos la comprobación de alguno de los valores, el compilador nos dice, oye, tiene que ser exhaustiva la comprobación. ¿Qué vamos a hacer con el valor not a number? Como no hemos comprobado, el compilador nos dice, hacemos algo. Y tenemos que comprobarlo porque si no, no va a compilar. ¿Para qué nos sirve esto? Pues si el día de mañana metemos un nuevo valor aquí, la compilación ya no funciona. En Java, pues cuando metemos un nuevo valor en un enum, pues puede ser que no lo estemos comprobando. Y no sabemos que en esa sentencia se debería de controlar, ¿no? Pues aquí, tanto en el when como en el if, nos obliga, tanto a nivel de select como si usamos los enum, que son análogos a los de Java en Kotlin, nos obliga pues a ser exhaustivo, ¿vale? Para que no se nos olvide, ¿no? Metemos un nuevo valor y luego no lo procesamos, ¿no? Pues para eso o lo quitamos porque no se use o bien pues lo comprobamos que a nivel de compilación, ¿vale? Si veis en Kotlin, siempre el nivel de compilación pues nos da un extra que no nos da Java de comprobaciones. Vale, luego tiene otra funcionalidad muy interesante que es la interpolación de string, que podemos usar dentro de una cadena, pues podemos usar variables que tengamos y hacer incluso funciones, llamadas a funciones o códigos más complejos. En el caso del ejemplo, lo que hemos hecho es imprimir una cadena que usa dos variables como hemos definido, number y cat, ¿vale? En la cual, pues la primera se pinta el número que hemos creado y en la segunda, pues incluso se le hace una uppercase antes de pintarlo, ¿vale? Entonces, pues esto es muy interesante para hacer la concatenación de cadenas que todos hemos hecho en Java, pero de una manera mucho más sencilla, ¿no? Haciendo la interpolación con la variable. Por otro lado, cabe destacar que Kotlin, pues ha dado también, pues ya que ha creado el lenguaje de cero, unas colecciones vitaminadas versus a las que usamos con Java, ¿vale? Que nos permiten una máxima expresividad en el API. ¿Qué quiere decir máxima expresividad en el API? Pues para cada una de las funciones que han definido, han creado una función inversa para que no tengamos que utilizar, pues, típico not, ¿no? La admiración. En el ejemplo, a ver, en el ejemplo tenemos en la quinta línea, ¿vale? Hay un list-of, si os dais cuenta, existe una operación donde podemos filtrar, como hacemos con los strings de Java, y existe una análoga que se llama filter-not, que hace justo lo contrario, ¿vale? Para evitarnos pues, que la comprobación que pongamos en la lambda, pues no tengamos que poner la admiración y se pueda leer de manera mucho más sencilla. Vale, una cosa más a destacar es que para poder operar con las listas y las colecciones no tenemos que hacer el punto string ni tenemos que convertirlas, es decir, hacemos todas las operaciones que queramos hacer en este caso. En el caso de la lista, vamos a filtrar los usuarios que se llamen Pepe y ya directamente esto es una lista, ¿vale? Con lo cual nos quitamos la verbosidad de Java de hacer punto string y al final decir collect to list, ¿vale? Pues aquí directamente filtramos o hacemos las operaciones que tengamos que hacer y obtenemos una lista, ¿vale? Sigue siendo todavía menos verboso, ¿vale? Pues nos estamos quitando mucha verbosidad que nos da Java. Luego, pues hay operaciones interesantes en la API gigante. He destacado pues, operaciones típicas que podemos tener de conjuntos, unión, intersección y pues, cualquier operación de ese tipo, pues han hecho un operador, se pueden sumar elementos y pues hacer pues, un montón de cosas que pues, en Java, a no ser que use librerías, pues no se puede utilizar, ¿vale? Vale. Y luego, una de las principales funcionalidades que tiene el lenguaje, ¿vale? De las más potentes, junto al null pointer que hemos visto antes, ¿vale? Que nos permite pues, el tipo de compilación que nos obligue a validar los null pointers, es las extension functions. ¿Qué son las extension functions? Es un mecanismo que permite Kotlin para cualquier clase que tengamos, tanto de Java como de Kotlin, poderle añadir una función adicional sin necesidad de extender o implementar o cualquier mecanismo de herencia que podamos hacer pues, para poderle meter una nueva función extra, ¿no? A esa clase. Con lo cual, esto es muy útil para cuando quedemos a nivel de librerías, que es importante, que antes se me ha olvidado comentar, que Spring da total soporte a Kotlin, ¿vale? ¿Qué significa total soporte? Pues el nullable que hemos visto lo vamos a poder usar, por ejemplo, cuando haces una consulta a una base de datos, pues puedes poner que en vez de que devuelva un optional, que devuelva una interrogación, ¿vale? Para que sea nullable. Y hace uso de que, pues, ha cogido el API que tienen en Java y han dicho, vamos a hacer una serie de extensions para facilitar la verbosidad a determinadas llamadas.
Con lo cual, pues nos facilita la versión que tendríamos para usar en Java, pues nos facilita que tengamos que escribir menos. Un ejemplo, si habéis usado Reactivo, ¿vale? Si habéis programado con Reactivo, pues habréis creado muchas veces un mono o un flags, ¿no? A partir de una lista o un mono a partir de un elemento dado, pues Spring se ha creado un toMono y un toFlags, el toFlags de las colecciones y el toMono de cualquier tipo de objeto, y él, al crear la extensión, pues nos permite usar dentro de este tipo de datos, pues hacer toMono de cualquier cosa o toFlags de cualquier lista, ¿vale? Con lo cual, nos ahorramos hacer la línea que haríamos con Java, que es mono, punto just, crear el mono, ¿no? Y siempre queda como mucho más legible. Oye, quiero convertir la mano, ¿no? Pues cat to mono. Queda mucho más legible y te quitan líneas de código, ¿vale? Es bastante útil. Y se usa bastante. Y luego, vale. Y luego, la última funcionalidad que quiero destacar, ¿vale? Hay muchas más. En la documentación, pues es bastante buena y extensa del lenguaje, pues podéis ver más. Pero la última que quiero destacar es que Kotlin nos permite, dentro de un fichero, definir lo que se denomina una unidad de compilación. Quiere decir que cada fichero podemos tener todas las clases, interfaces, funciones, todo lo que queramos en un mismo fichero. Nos viene muy bien esta funcionalidad pues para, por ejemplo, prototipar. Pues, oye, quiero hacer unos endpoint rápido con SpringMVC, pues prototipo en un fichero, como vamos a hacer ahora en el ejemplo que os voy a mostrar a continuación, y es muy cómodo, ¿no? Para no andar con varios ficheros. ¿Para qué sirve también? Pues, por ejemplo, oye, pues tenemos típico paquete donde vamos metiendo los DTOs y creamos una clase para cada DTO, pues aquí podemos meter dentro de una línea de compilación que se llama dto.kt, pues podemos meter pues, todos los DTOs para no tener 20.000 ficheros, ¿no? Lo tenemos localizado en un fichero que se llama DTO y ahí tenemos todas las data class, ¿no? Pues para eso nos sirve que nos permita en una línea de compilación pues meter todo lo que necesitemos. Y luego, destacar, ¿vale? Que todo esto, aparte del estudio del lenguaje, pues nosotros internamente en el desarrollo de aplicativos, pues intentamos usar lo máximo posible, tanto en el desarrollo de una herramienta interna que hemos creado, ¿vale? De USM, como a nivel del desarrollo de una aplicación que pues, tenemos a nivel de empresa para ramificar pues, las distintas actividades o tareas que un empleado hace al margen de sus proyectos pues, para potenciar, ¿no? La imagen de marca de profile, ¿no? Pues escribir artículos, recomendar posibles personas para que se puedan incorporar a la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo eso lo hemos desarrollado en Kotlin y está en producción, ¿vale? Kotlin con Spring y todo en producción, ¿vale? Y el ejemplo que vamos a hacer, que está en GitHub, ¿vale? Cuando hagamos el envío de la presentación, pues tenéis aquí el enlace, os lo podéis descargar, pues vamos a hacer un mini MVC pues para que veáis que Spring da total soporte a Kotlin, ¿vale? Vamos a hacer una aplicación rápida en Kotlin con Spring, un Spring MVC con acceso a datos para ver un poquito estas funcionalidades que hemos dicho, pues para verlas un poco en funcionamiento, que al final es como mejor se aprende, ¿no? Con un ejemplo de cero. Así que voy a proceder a ir creando el proyecto y lo vamos viendo. Cualquier duda que os surja o de lo que he estado explicando, pues no dudéis en pararme y comentarlo, ¿vale? Bien, pues voy a abrir el IDE, voy a crear un nuevo proyecto, ¿vale? Aquí en IntelliJ creamos un nuevo proyecto, ¿vale? Pues vamos a grabar. Vale. Demo MVC, vale. Demo, Kotlin, MVC. Vale. Elegimos el lenguaje Kotlin, bueno, lo dejo en Maven, pues podría poner Radio Maven, bueno, eso es ya a gusto del consumidor qué herramienta queréis usar, pero bueno, dejo Maven. Y pues vamos a usar, como vamos a hacer un MVC, vamos a usar Spring Web, ¿vale? Vamos a usar Spring Data JPA, datos, y para la base de datos, para evitarnos complicar con crear una base de datos real, pues H2M, ¿vale? Creamos el proyectito, ¿no? Lo abrimos.
un poquito, que está indexando. Y vamos abriendo las carpetas para comentaros un pequeño cambio que se crea cuando realizas un proyecto Kotlin. Si os dais cuenta, la estructura es la misma que cualquier proyecto de Java. Lo único que veréis que os crea una carpeta que se llama Kotlin, ¿vale? Que ahí es donde va a ir con los ficheros de Kotlin. Pues ahora si arrancáramos esto, tendríamos una aplicación Spring, ¿no? Que no tiene nada, pues vamos a comenzar a desarrollar el API, ¿vale? Vamos a ir creando las entidades que vamos a utilizar para los endpoints, ¿vale? Vamos a crear un controlador que va a crear mensajes, ¿no? Entonces, con lo cual, vamos a crearnos con la funcionalidad que hemos definido de las data class, pues vamos a crear una data class, ¿vale? Para poder crear un mensaje. Y la data class, ¿vale? Si os dais cuenta, lo único que cambia, en lugar de poner Java, pues ponemos data class, el nombre de la clase, y vamos a definir los distintos atributos que tiene, ¿vale? Pues, como os he comentado antes, tenemos que decir si son inmutables o no son inmutables. En este caso, pues, lo vamos a dejar que no se pueda modificar, ¿vale? Para crear un mensaje, pues, para la prueba, nos creamos un texto de tipo string, ¿vale? Y en el post de la creación, pues vamos a poner que no sea obligatorio el texto, ¿vale? Porque si no nos pasan un texto, pues ya pondremos uno por defecto, ¿vale? Para la demo. Y luego, por otro lado, nos vamos a crear otra data class, ¿vale? Para el mensaje de salida. Pues, en este caso, como ya nos va a crear un ID, ¿vale? Pues vamos a crear un ID, ¿vale? En este caso, el ID es obligatorio, ¿vale? Pues cuando creamos una entidad, pues el ID ya va a estar creado. Y el texto, en este caso, pues cuando hemos creado, es obligatorio que exista, ¿no? Pues no le ponemos la interrogación. Con lo cual, ya tenemos dos entidades con las que podemos trabajar, la de entrada y la de salida para crear el endpoint. Pues vamos a crear la clase del endpoint. Por ejemplo. Pues vamos a crear una clase con dos funciones, ¿vale? Como os he comentado, la palabra fan, ¿vale? Para poner la función, ponemos el nombre de la función, poder buscar todos los mensajes. Y vamos a poner una peculiaridad que se puede poner un texto para que los excluya, ¿vale? Dame todos los mensajes que no incluyan este texto, ¿vale? Entonces, nombre a variable, el tipo, como os he dicho antes, y opcional, ¿vale? Porque me lo puede pasar o no. Pues no vamos a obligar a que no lo pase. Si no lo pasa, pues no listará todos los mensajes. ¿Vale? Ahora lo completamos. Y luego creamos un create para poder crear mensajes. ¿Vale? Aquí pues vamos a pasar un mensaje en sí create, ¿vale? El IDE nos ayuda bastante, ¿vale? Autocompleta bastante. Entonces, conforme lo vayáis usando, pues veréis que nos ayuda muchísimo para crear. Entonces, ahora para ver que los endpoints funcionan, pues vamos a crearnos a mano los datos de ejemplo. Y así vemos una funcionalidad que tiene Java, o sea, Kotlin para crear colecciones. Vale, nos vamos a crear una lista que aquí queremos devolver Messi Chavo, ¿vale? Pues vamos a crear una lista donde esto lo vamos a cambiar cuando ya vayamos a base de datos, ¿vale? Pero lo que quiero es que lo veáis, ¿vale? La palabra reservada, igual que en Java, y nos ha autocompletado pues, el tipo de datos, ¿no? Estamos devolviendo una lista. Y aquí, pues, cuando hemos creado un mensaje, lo que queremos devolver es un message out, ¿no? Pues vamos a devolver lo mismo. ¿Vale? Y esto pues, nos dice que cambiemos el tipo de datos, ¿no? Pues para que defina el tipo de datos message out. Vale, ya tenemos los dos endpoints. ¿Qué nos faltaría? Pues lo mismo que hacemos en Java. ¿Vale? Pondríamos el @rescontroller request mapping, ¿vale?
el request mapping, pues lo vamos a mapear a message, ¿vale? Esto es análogo que en Java, ¿vale? Una vez que tenemos la función. Luego, por otro lado, nos falta indicar que esto es un request para, ¿vale? Porque es un parámetro que le vamos a poder pasar. ¿Vale? Request para. Y indicarle que esto es un endpoint de tipo igual que con Spring, no hay ninguna diferencia porque esto al final es de Spring. Vale. Vale. Y aquí nos falta que este es el. Vale, perfecto. Y con esto ya lo tendría que arrancar, ¿no? Pues arrancamos. Vale, si os dais cuenta, tenemos todo en el mismo fichero, no pasa nada. Nos deja arrancar, pues nos vemos aquí y va a arrancar. Si no hemos cometido ningún error, pues arrancamos. ¿Vale? Lo tengo aquí en Postman, luego arranco el suave, pero lo hacemos con Postman. ¿Vale? Pues el getOn nos tiene que devolver el mensajito que hemos puesto por defecto, si no, que está mal. ¿Vale? Pues el texto que hemos puesto por defecto y al crear un mensaje, pues lo devuelve después de. Vale, perfecto. Ya tenemos un endpoint que no hace nada, pero bueno, vamos a continuar con el desarrollo. ¿Vale? Vamos a meter una capa de servicio, pues creamos un servicio que se llama Message Service, ¿vale? Igual que la inyección que hacemos en Java con Spring, pues aquí directamente es por constructor. Definimos la variable Message Service, ¿vale? Y esto, como no existe, pues decimos que no lo cree. Si os dais cuenta, ahora cuando no lo cree, nos dice, ¿en otro fichero no, o en el mismo? Pues en el mismo, ¿no? Como estamos trabajando en el mismo, pues en el mismo, para la nueva ley. Entonces, pues en Defal lo mismo que en Java. Definiremos la función, ¿vale? Final, igual que de test, y luego find, create message, lo llamarlo igual, ¿vale? ¿Y qué le vamos a pasar? Message. Pues, ahora, ¿qué vamos a crear? Pues la clase que implementa ese servicio. ¿Para qué? Pues porque si os dais cuenta, aquí está donde el error, un not auto white. ¿Por qué? Pues porque no hemos anotado nada con @service, no hemos hecho la implementación, pues vamos a hacerlo. Para crear una clase, para reservar la clase, igual que en Java, si service y MPL, ¿vale? 2 puntos, que implementa la interfaz. ¿Y qué nos dice? Pues que nos faltan por implementar los 2 miembros. ¿Vale? Esos dos miembros, pues ahora vamos a proceder a implementarlos. Lo que vamos a hacer es, extraemos este mismo código, ¿vale? A modo de ejemplo, y luego lo último que vamos a inyectar es el repositorio, ¿no? Ah, sí, porque no he puesto los tipos de datos. No hemos definido aquí los tipos de datos que devuelve el list del sistema, que devuelve la función, claro. Por eso no está capaz. ¿Vale? Pero, list, es message. Esto devuelve message. Perfecto. Bueno, por lo cual, pues ya tenemos aquí. Vale, pues ahora llamaríamos, en lugar de esto, pues el controlador llama al servicio. Ah, vale. Se me ha olvidado lo que os he comentado, que siempre nos obliga a definir val o val, que se me ha olvidado ponerlo. Vale. Este es final, exclude text. Este es service, llamaría mucho mensaje, creo.
Vamos a arrancar para ver que todo sigue funcionando bien. Y aquí voy a dar una compilación. Vale. Sí, nos da la error compilación que falta, pues como en Java, anotar que esto es un evento. Vamos. Y a ver que todo sigue funcionando. Teoría, ¿no? No, falta el reto. Falta el reto. ¿No? Que me había parado. Que tenía arrancado todavía la otra instancia. Vale, perfecto. Pues si ejecutamos, pues veremos que. Vale, pues sí. Vale, pues vamos a meter el repositorio. Y para poder meter el repositorio, pues nos tenemos que, como estamos usando JPA, pues igual podemos usar una data class para modelar el acceso a la base de datos, ¿vale? Pues aquí nos vamos a crear la data class metrics, el modelo. ¿Vale? Y el modelo, pues, ¿qué va a tener? Va a tener un ID de tipo long, ¿vale? Y este es nullable, ¿por qué? Porque cuando lo creemos no existe. Por eso lo dedicamos. Otra característica que tiene Kotlin es que se pueden poner valores por defecto para cuando ya se cree el objeto. ¿Vale? Los del string. Tenemos el Messi Model. Entonces, para poder decir que esto es una entidad de JPA, pues igual que hacemos cuando usamos Spring Data JPA con Java, @entity, ¿vale? Y pues nos indica que no hemos puesto nada como ID, pues anotamos @ID, ya ha dejado de compilar, le decimos que nos genere el valor, para que genere el valor automáticamente. Y con esto ya tendríamos nuestra entidad de modelo. ¿Qué nos falta por definir? Pues el repositorio para acceso a datos, ¿no? Pues vamos a ver. Entonces, ¿cómo se define un repositorio de acceso a datos con Spring Data en Java? Mediante una interfaz, ¿no? Pues aquí igual, interfaz, decir repositorio. ¿Vale? ¿De qué extiende? Pues extiende de JPA repository. ¿Con qué entidades? Pues el Message Model que nos hemos creado. Message Model, ¿vale? Y no, la clave. Esto pues ya tendríamos los métodos por defecto que crea Spring Data, ¿no? Pero queremos un método que nos traiga a todos, exceptuando el texto, en los que contengan el texto que le pasemos, ¿no? Pues vamos a crear uno dinámico, find by text, not. Vale, pues los que no contengan text, y pues se ponen exclude text, puntos, esto que va a devolver, pues una lista de model. Pues ya tenemos creado el repositorio, lo vamos a anotar como repository, aunque no es necesario porque Spring es capaz de inyectarlo, pero bueno, vamos a dejarlo anotado como repository. Con lo cual, el servicio, pues vamos a indicarle que él inyecte ese repository. Repository. Vale. Perdón, que le he puesto la interfaz. Aquí. Repository. Pues ya podemos llamar a los métodos buenos. Pero ¿qué sucede? Que en los repositorios a nosotros nos está entrando un message create y tenemos que meter el message model. Tenemos que hacer unos convertidores, ¿no? De típico mapper, que pues usamos MapStruct o alguna librería parecida en Java. Pues aquí lo vamos a hacer con extension, para que veáis que es súper cómodo hacerlo con extension.
¿vale? ¿Cómo se hacen las extensiones que hemos comentado en la presentación? Pues sobre la clase en sí, ¿vale? Pues sobre message create, ¿vale? Lo que queremos hacer es crear un método punto convert to message model, que es lo que necesitamos meter en la base de datos, ¿vale? Esto no tiene parámetros. Creamos un message model donde tenemos que meter los valores. ID, no test, igual a lo que sea, ¿vale? ID, y test igual. Sí. Vale, el create no tiene idea. Vale. El create. Vale, esto lo voy a poner con llave, que esto no lo he explicado. Para que lo veáis. Vale. ¿Qué sucede aquí? Pues que el texto hemos dicho que en la base de datos es obligatorio, pero en el texto cuando nos lo meten por el controlador es opcional. Si os fijáis, dice esto no concuerda. ¿Qué hacemos cuando es nulable? Lo que hemos comentado que en compilación nos obliga. Pues te toca hacer algo. ¿Cuál es ese algo? Pues utilizar el Elvis Operator, que nos permite definir un valor por defecto. Pues, ¿vale? En el caso que nos venga texto, pues empty text, ¿vale? Con lo cual, fijaros, ya en tiempo de compilación, pues ya no nos dice nada. Entonces, si la función solo tiene una sentencia, pues podemos quitarnos las llaves y con el igual, pues ya directamente pues queda bastante mal. Y luego necesitamos otro convertidor, otro mapper. ¿De qué clase? Pues de model convertidor al message out, que es lo que entiende el controlador. Conviértemelo. Damos un message out. Y aquí sí, que let's details. Vamos, a ver. Vale. Si os fijáis, aquí ocurre lo mismo, por compilación nos está diciendo, oye, que esté nulable, ¿qué hacemos en el caso que no sea nulable? Pues le ponemos -1. Esto ya es requisito de lo que tengas que hacer. Pues aquí puedes poner un if, aquí puedes poner una sentencia más grande, lo que necesites, ¿vale? Pues esto es a modo de ejemplo. No está siendo usada. Vale, pues dadas estas extension functions ya podemos operar. Vamos aquí al servicio y el servicio, para poder listar todos, vamos a usar el repositorio. Repositorio.save. ¿Vale? Pero, ¿qué tenemos que guardar aquí? O sea, no, este es el final, perdón. Utilizamos el método que hemos creado y le pasamos el texto que ha venido. Pero, ¿qué ocurre? Que exclude-test, otra vez en compilación, nos está diciendo, oye, que aquí viene nulable y este método lo hemos definido, lo tenemos aquí más abajo, como que es obligatorio. ¿Qué hacemos? Pues el compilador te obliga a hacer algo. Que lo que tenemos que hacer, voy a hacer la comprobación como la haríamos en Java. Oye, si me viene distinto de null,
Y aquí el compilador ya sabe que UDT es distinto de null, esto ya va a compilar. Y si no es distinto de null, pues tenemos que devolver todo, ¿no? Pues, ¿a qué llamaríamos? Pues, dame todo. Como hemos dicho que esto es una sentencia, pues podemos hacer esto, ¿sí? Vale. Pero claro, cuando hacemos el final nos devuelve el model. ¿Qué tenemos que hacer? Devolver el message out. ¿Qué tenemos que hacer? Pues la típica función de map que haríamos un string de Java, pues aquí lo hacemos igual. Vale, y ahora ya compila. Ahora os explico lo que es la parte de IT, que eso sí que no lo hemos comentado. IT, vale. Y aquí pues llamaríamos repository.6. ¿Pero qué le tenemos que pasar? Pues message create, no, le tenemos que pasar un model, ¿no? Pues, pero como hemos hecho la extensión function, pues ya lo tenemos. Y como queremos devolver un out, pues tenemos que convertirlo a out. Pues esto es lo que devolvemos, ¿no? Se puede partir la línea en varios, pero bueno, yo por comodidad ahora lo dejo así, para que se pudiera leer mejor, ¿no? Aquí en la función del map, Kotlin nos permite, si la lambda es de un solo parámetro, podemos usar la palabra reservada IT. IT se referiría al único parámetro que tiene la lambda y, pues, en este caso, si estamos filtrando, si estamos mapeando los datos que nos viene del message repository, pues serán directamente message, ¿no? Lo podemos poner así para que veáis. Y esto sería, pues, una lambda como se hace en Java, pero, pues, el lenguaje nos permite quitarnos cuando es un solo parámetro y usar IT, ¿no? Que, pues, quitamos esta velocidad y ya directamente usamos IT, ¿vale? Que se refiere al único atributo que tiene de entrada a la función. Entonces, si ejecutamos todo esto, ya sí que debería de persistir en la base, ¿no? Vamos a... Todos los mensajes tienen que estar vacíos, ¿vale? Pues vamos a crear un mensaje, pues el que está ahí de prueba, nos creamos otro, ¿vale? Los obtenemos y decimos, bueno, dame todo menos esto. Y lo filtra, con lo cual, pues ya está correcto. Como última comprobación, ¿vale? Para que veáis que es totalmente compatible como puede ser en Java, como en Spring, pues vamos a meter OpenAPI, ¿vale? Pues para que nos genere documentación y veáis pues, que nos genera documentación. Vamos a meterle aquí dependency. Sí. Me faltaría meter las anotaciones y los test, que por tiempo pues no va a dar tiempo, pero en el repo está todo hecho, para que porque la documentación sea completa, ¿vale? Porque ahora mismo pues, ha hecho lo que ha podido intuir, ¿no? de los endpoints que hemos definido. Y esto es todo lo que os quería mostrar de la aplicación de ejemplo.